Diplomado: Gestión de riesgos y desastres. Módulo 1. Marco conceptual de la gestión de riesgos. Curso: Estudios de caso. Objetivo: promover procesos de sensibilización y conocimientos básicos de riesgos, amenazas, vulnerabilidades y otros relacionados con la gestión de riesgos y desastres articulada a contextos definidos a partir del análisis y reflexión de su naturaleza y la importancia de generar una cultura de prevención de desastres. Eleodoro Valdivieso, egresado de la UMSA, Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía. Diplomado en Preparación, Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión de la Universidad Autónoma del Beni. Diplomado en Gerencia de Proyectos Empresariales de la Universidad de Chile, con experiencia en desarrollo rural, agroecología, biodiversidad, seguridad alimentaria, gestión de riesgos y desarrollo de medidas de adaptación frente a la variabilidad climática y cambio climático en poblaciones rurales vulnerables. Amigas y amigos, bienvenidos a esta teleclase. En esta oportunidad vamos a tocar sobre gestión de riesgos, básicamente mirando algunos ejemplos y algunos casos para que podamos explicar un poco más y entender un poco más los conceptos básicos de gestión de riesgos. Mi nombre es Eleodoro Valdivieso y hoy tendremos la oportunidad de compartir este tema. En esta oportunidad vamos a recordar lo que es un riesgo. Un riesgo es la probabilidad de sufrir daños y pérdidas a consecuencia de eventos externos que se denominan amenazas, que entran y juegan un papel dañino sobre aspectos que contribuyen como los aspectos de vulnerabilidad. Por tanto, debemos focalizar un poco más sobre aquellos factores que intervienen en el riesgo, y para eso vamos a empezar a mirar algunos casos. Por ejemplo, podemos retomar el caso que ocurrió el 26 de febrero del 2011. Ese caso es conocido y lo podemos recordar como el deslizamiento de Callapa y que nos ha dejado consternados a toda la población boliviana porque hemos visto cómo todo un barrio, más de un centenar de familias han quedado sin hogar, prácticamente porque el lugar donde habitaban se ha deslizado y eso ha hecho que pierdan sus viviendas. En este caso podemos analizar cuáles han sido los factores de amenaza que han confluido para que ocurra este desastre. Este es un barrio que ha pasado en las últimas décadas de un asentamiento rural a urbano. Esto ha llevado consigo un asentamiento que no ha tenido mucha planificación seguramente en su fase inicial. Por eso las personas o las familias que estaban asentadas en las partes altas no han tomado la previsión de controlar el manejo de las aguas residuales, por ejemplo. Esto se ha constituido en un factor de amenaza del tipo socionatural. Las aguas siempre tienen que fluir hacia abajo y hay unas familias que están arriba usando el agua y desechando el agua sin mucho control. Otro factor que podemos mirar es que
es como era una zona geológicamente inestable, las precipitaciones que ocurren en esta zona también van a jugar un papel muy importante como factor de amenaza. Podemos pasar a mirar cuáles han sido los factores que han hecho que este barrio, el barrio de Callapa, se haya constituido en un barrio frágil, en un barrio vulnerable. Entre ellas podemos mencionar o analizar el asentamiento humano. ¿Cómo es que se dio el asentamiento humano? Hubo una planificación adecuada, las familias tenían conciencia de lo que podía pasar, tenían información adecuada acerca de la estabilidad de estos suelos, había información sobre eventos que hayan podido ocurrir en el pasado. Entonces, son preguntas que a veces nos pueden ayudar a entender mucho mejor la vulnerabilidad. Podemos analizar también las condiciones geológicas de esta zona, ¿no? Realmente este barrio tenía unos antecedentes de tener suelos inestables. Claro, el problema hace muchísimos años era menor porque no había gente que habitaba en este lugar, ¿no? Cuando ocurre el asentamiento masivo, cuando se empiezan a consolidar los barrios, cuando empieza a aumentar un crecimiento poblacional en esta área geográfica, entonces las condiciones de suelo inestables tienen que soportar un mayor peso, ¿no? Juntado a el mal manejo de las aguas en las partes altas y probablemente también en muchas familias que no tenían un sistema de alcantarillado bien planificado y bien estructurado, han desencadenado en el deslizamiento de este barrio. Podemos analizar también y profundizar sobre el grado de conciencia que existía en la población sobre este desastre, ¿no? Cuán conscientes estaban las familias, ¿no? Cuán informadas estaban. Por otro lado, podemos mirar también hacia los sistemas de planificación, ¿no? Que el gobierno municipal también debe llevar adelante, ¿no? Podemos analizar también las características de este barrio desde un punto de vista del nivel económico de las familias, ¿no? Este es un barrio eminentemente pobre, ¿no? Donde las familias con escasos recursos se han ido asentando, ¿no? Obviamente, al ser una zona con estas características no muy estables, entonces el nivel y el costo de los espacios para habitar seguramente eran menores y eso ha hecho que gente con escasos recursos también se asiente. Por tanto, podemos ver claramente que las condiciones económicas también juegan un papel importante en la construcción del riesgo. Podríamos profundizar este caso sobre algunas preguntas, como por ejemplo, ¿hubiera sido posible prevenir este problema? Probablemente la búsqueda de respuestas de esto nos llevarían a comprender mejor el caso. Si hubiese sido posible prevenir, si se hubiera hecho un análisis de riesgo previamente al asentamiento, ¿no? Hacer una evaluación de cuán estable era, cuán apto era este barrio para que se pudieran asentar familias y que se pudieran consolidar los barrios. Eso nos hubiera hecho repensar seguramente acerca de la necesidad de desarrollar algunas medidas que pudieran haber estado ligados a una mayor concientización de la población, a una mejor planificación del barrio, a una mejor dotación de servicios básicos y por tanto, ¿por qué no también a una mejor cultura ciudadana para que puedan habitar en un barrio bajo riesgo? No significa que se hubiera evitado completamente el asentamiento, que es una medida también cuando el análisis de riesgo nos muestra una elevada probabilidad de que puedan ocurrir problemas o desastres o que la población se ponga en riesgo, existe la posibilidad también de emitir medidas de restricción, medidas prohibitivas. Volvamos a la situación del desastre. Agreguemos algunas interrogantes. ¿Qué hubiera pasado en este deslizamiento si hubiera sido un deslizamiento mucho más abrupto, mucho más rápido? Seguramente nos hubiera dejado saldo de personas fallecidas. Ese es un factor de riesgo que debemos en lo posible tratar de evitar al máximo.
Muy bien, analicemos entonces la condición de desastre, ¿no? Este es un evento que ha empezado con un deslizamiento muy lento, es decir, toda la superficie se ha ido moviendo y esto ha ocurrido en horas nocturnas, pero como el movimiento era tan lento y tan suave, esto ha dado lugar a que las familias puedan reaccionar y salir ilesos de sus viviendas. En muchos casos, muchas familias han tratado de rescatar algunos bienes personales. Es por esto que este evento no ha dejado grandes pérdidas a nivel de daños a nivel de la integridad de las personas. Sin duda, seguramente cuando amaneció, ¿no?, nos ha dejado con una gran consternación, ¿no? Los medios de comunicación han empezado a mostrar la magnitud de este evento, las familias estaban totalmente confundidas, ¿no?, y algunas están pasando por una situación de estrés, por una situación de sufrimiento, ¿no? El hecho de ver sus casas destruidas, el hecho de verse como el producto de su sacrificio en la construcción de viviendas, etcétera, todo eso queda en la nada, ¿no? Por supuesto, es un momento en que las familias afectadas van a pasar una situación muy dramática, muy triste, ¿no?, donde van a enfrentar situaciones de mucho sufrimiento. Por otro lado, hay entidades también especializadas, como por ejemplo las unidades de gestión de riesgo del gobierno municipal, que han intervenido rápidamente, ¿no? Y la primera atención que se da en una situación de estas es precisamente las personas, ¿no? Atender, tratar de restablecer servicios básicos, darles algunos albergues transitorios, ver la parte de alimentación, porque son familias que se quedan prácticamente sin nada. Entonces, es un momento en el que la primera respuesta juega un papel muy importante, donde las entidades especializadas como bomberos, como por ejemplo la parte de salud, ¿no?, es muy importante que estas entidades estén articuladas para la primera respuesta. Seguramente pasan las horas, ¿no?, y hay que tratar de organizar todo este trabajo de atención del desastre, donde las familias también hay un doble esfuerzo cuando no ha habido un proceso de preparación, un proceso de educación para enfrentar este tipo de situación, y interviene como un factor también el manejo del caos, ¿no? Las familias están desorientadas, ¿no? Entonces, es realmente una situación compleja cuando no hay un proceso de preparación adecuada. Sin embargo, creo que en este caso el gobierno municipal ha mostrado sus capacidades, porque ya habíamos pasado de un evento de Febrero Negro en La Paz, donde es un evento que nos ha sorprendido a todos y nos ha dejado más de 60 personas fallecidas, y creo que esto ha sido una buena reflexión para construir la parte institucional. Entonces, es fundamental que las instituciones que están llamadas a responder y atender los desastres puedan tener todas las condiciones y las capacidades para enfrentar esto. Nos deja una gran lección para el resto de barrios vulnerables en la ciudad de La Paz. En este momento, el gobierno municipal de La Paz cuenta con instrumentos para identificar, ¿no?, zonas de riesgo. De hecho, existen mapas de riesgo que nos muestran cuáles son los barrios que están bajo situación de riesgo, ¿no? Por tanto, es importante dejar la reflexión y la recomendación también para las familias que viven en estos barrios, irse preparando para situaciones que pueden ocurrir, ¿no?, y que pueden dejarnos, como en el caso de Callapa, algún nivel de daños y pérdidas. Entonces, el evento de Callapa una vez más nos deja una lección muy profunda, muy fuerte acerca de la necesidad de reducir el riesgo de desastres. Cuando vemos que algo nos puede afectar, algo nos puede dañar, y analizamos las condiciones que nos pueden llevar, ¿no?, a sufrir estos daños y pérdidas, pues tenemos que empezar a manejar y a tratar de controlar estos factores de riesgo al máximo posible, principalmente aquellas que están ligadas a nuestro comportamiento, a nuestro conocimiento y a nuestra capacidad de organización. Prosiguiendo con el tema, tratando de analizar algunos casos que se nos presentan sobre riesgo de desastres, ¿no?
Cuando hablamos de desastres, podemos ver desastres realmente que nos impactan, ¿no? Como el caso de Febrero Negro, como el caso del deslizamiento de Callapa, como el caso de las inundaciones que ocurren, por ejemplo, en la ciudad de Trinidad, que son casos muy evidentes donde hay gran afectación porque el evento es muy dañino. Pero también existen otro tipo de desastres, los que ocurren de manera muy frecuente, pero que ocurren con una intensidad muy baja. ¿Qué significa esto? Para eso vamos a acercarnos a algunas experiencias que ocurren en condiciones de altiplano. Por ejemplo, en las zonas altiplánicas, uno de los eventos con los que se enfrenta permanentemente es la sequía. La sequía es la falta de lluvias, es la falta del líquido elemento que es esencial para la ganadería, es esencial para la vida de las familias, pero también es muy esencial para la agricultura, ya que esta actividad o la actividad agropecuaria es altamente dependiente de las condiciones del clima. Y cuando este elemento empieza a mostrar escasez y déficit, entonces va a generar una situación de estrés y una situación de riesgo, principalmente para la producción agropecuaria. Otro de los factores que va a afectar en las condiciones de altiplano son las bajas temperaturas. Las bajas temperaturas son lo normal en el altiplano. Los cultivos, por ejemplo, en etapa de floración, pueden ser afectadas por bajas temperaturas. Eso va a incidir en una pérdida de la producción. El comportamiento de las lluvias es otro de los factores también que va a incidir sobre las condiciones de riesgo, ya que pueden ocurrir altas precipitaciones mal distribuidas, ya que si estas ocurren en demasía va a generar un exceso de lluvias y esto puede dañar también las condiciones de producción. Ya hemos tenido algunos eventos, por ejemplo en el año 1983 con la crecida del lago Titicaca, ¿no? Esto por ejemplo nos ha llevado a grandes pérdidas en la producción. Mucha lluvia también es un factor que va a influir en condiciones de riesgo para la producción agropecuaria. Al igual que las granizadas son un comportamiento meteorológico que en un momento dado pueden tornarse en altamente peligrosas y dañinas, pudiendo dañar también la producción del altiplano. Por tanto, estas amenazas como la sequía, las bajas temperaturas, lluvias excesivas, granizadas, van a impactar sobre las familias. ¿De qué modo? Del modo en que pueden ser afectada su producción. La producción es base de la seguridad alimentaria. Sin embargo, podemos ver también que no solamente va a afectar a las familias productoras de alimentos, sino que también pueden tener un impacto directo sobre las poblaciones urbanas, porque en años donde se tienen grandes pérdidas de producción a consecuencia de estos problemas climáticos, va a repercutir o puede repercutir sobre la escasez de ciertos alimentos en las ciudades. Eso va a generar un impacto sobre la economía de las familias. Entonces, podemos analizar cómo unas condiciones de riesgo en condiciones del altiplano pueden tener impactos también sobre las poblaciones urbanas. En este caso voy a contarles un poco el caso del municipio de Batallas. Este municipio es un municipio que se encuentra por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es un municipio que está aproximadamente a unos 50 kilómetros de la ciudad de La Paz, donde tiene poblaciones que se dedican a la agricultura y a la ganadería. El cultivo principal en cuanto a agricultura es la papa, la quinoa, algo de hortalizas, haba, cebada, avena y el cultivo de forrajes que está ligado un poco a la producción de la ganadería lechera. En algunas zonas también vamos a encontrar producción de ganado de engorde y tiene también una zona en las partes más altas la producción de camélidos. Por tanto, el municipio de Batallas es una zona con una alta actividad productiva, cuya producción depende en gran medida de las condiciones del clima.
En este sentido, este gobierno municipal ha empezado a incorporar la gestión de riesgos dentro de la gestión municipal. Uno de los modos es apoyando e incentivando una red, ¿no?, de observadores locales, ¿no?, que comparten sus conocimientos generados ancestralmente en relación al uso de indicadores naturales. Son gente de las comunidades que conservan por años este conocimiento y que han ido heredando de sus padres y que hoy en día aún poseen y todavía cuidan este conocimiento. Este conocimiento consiste en observar indicadores naturales, como ser el comportamiento de plantas, animales, el comportamiento de los astros. En algunos casos también observan algunas festividades, y en base al conocimiento que tienen y al modo en que pueden interpretar estos comportamientos, son capaces de predecir cómo va a ser el comportamiento agroclimático, es decir, cómo va a ser el comportamiento del clima para la próxima campaña agrícola. Entonces, el gobierno municipal está estimulando, está reconociendo a este tipo de personas para dotar de un servicio a la población para que pueda contar con esta información, y de este modo las familias puedan aplicar y desarrollar medidas de prevención. Prosiguiendo con los casos, me gustaría también compartir una experiencia por demás interesante, que es la experiencia de un grupo de hombres y mujeres denominados yapuchiris, que están jugando un papel muy importante en la gestión de riesgos en las condiciones de altiplano. Son hombres y mujeres que han decidido organizarse, son hombres y mujeres que están reflexionando y discutiendo, y son hombres y mujeres que han decidido tomar acciones para no quedarse pasivos frente a los desastres, recuperando principalmente aprendizajes, conocimientos, lecciones de sus propios padres, de sus propios abuelos. Han decidido organizarse y han decidido recuperar conocimientos y recrear el uso de los bioindicadores para emitir pronósticos y de este modo mejorar, ¿no?, las estrategias de producción, por un lado. Por el otro lado, son hombres y mujeres que han empezado a desarrollar diversas medidas para hacer frente a las sequías, a las granizadas, a las heladas e incluso al exceso de lluvias. Una de las medidas ha consistido en la recuperación de una técnica muy antigua que data de la época de Tiwanaku, 3000 años antes de Cristo. Es la tecnología de los sucacollos. Los sucacollos son una técnica que consiste en construir campos elevados donde se produce, ¿no?, en medio del agua para aprovechar el agua. Entonces, durante el día el agua que es almacenada alrededor de pequeñas parcelas, empieza a acumular energía del sol. Y durante la noche, cuando las temperaturas empiezan a descender y que podrían generar un daño al cultivo, entonces empieza a liberar la energía que ha sido almacenada en el agua. Entonces, esta es una interesante forma, es una interesante técnica de hacer frente a la helada. Esta es una tecnología que está siendo recuperada también por los yapuchiris. Otra de las técnicas sobre las cuales trabajan estos hombres y mujeres denominados yapuchiris son el desarrollo de medidas vinculadas a la agroecología. Están desarrollando diversos productos agroecológicos como son los abonos foliares, caldos minerales, y han emprendido una serie de tareas de investigación en sus propias parcelas para después, en base a los resultados, compartir al resto de la comunidad. Estas técnicas han llevado un nuevo conocimiento, una nueva manera de gestionar los riesgos en las condiciones de altiplano, ya que les permite fortalecer los cultivos con estos productos y aplicar técnicas que les permite recuperar a los cultivos cuando han sido dañados por bajas temperaturas, por granizadas o por condiciones de sequía. Hoy en día, estos yapuchiris, ¿no?, hombres y mujeres, se están organizando y están conformando redes de trabajo, ¿no?, redes de trabajo orientadas a generar información, están llevando adelante registros de monitoreo del tiempo. En base a eso pueden
tomar mejores decisiones para la campaña, para la producción agrícola. Bien, creo que es muy importante el aprendizaje y las lecciones que nos dejan cada uno de estos casos. Es fundamental también recalcar la importancia de tener una información lo más completa posible sobre el análisis de riesgo. Podemos hacer una síntesis. El hecho de analizar el riesgo significa visualizar anticipadamente el nivel de daños y pérdidas que podríamos sufrir como sociedad o como grupo humano. Estos daños o pérdidas que podríamos sufrir deben ser analizados identificando los factores que pueden influir en esto. Por supuesto, dentro de los factores debemos incorporar como un elemento importante el comportamiento, el conocimiento, la actitud y los valores que tienen las personas y la sociedad. Porque este es esencial para construir una cultura de resiliencia. La cultura de resiliencia es un modo de vivir en un escenario de riesgos para que la sociedad esté preparada y pueda no solamente hacer frente a los riesgos de desastres, sino que tenga la capacidad también de sobreponerse a estas situaciones de riesgo y situaciones de desastre. Bien, amigas y amigos, espero que estos temas que hemos mirado nos sirvan y nos contribuyan en nuestro aprendizaje y que a partir de esto sigamos haciendo el ejercicio permanente de hacer análisis de riesgo desde nuestra vida personal, desde nuestra convivencia familiar, desde la convivencia en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Mi nombre es Eleodoro Valdivieso y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.